Hola, soy Uriel Rubio y una vez más es un gusto ayudarte a aprender. En esta ocasión les traigo un tema de cuarto grado de educación primaria que es de historia, la organización política del virreinato. Yo sé que ustedes ya saben algo al respecto, pero vamos a aprender un poco más porque esa es mi labor. Bueno, pues comencemos por saber qué se entiende por organización política. Vamos a entender por organización política a la forma que elige un grupo de personas para realizar y atender sus asuntos públicos. También podemos decir que la organización política es la forma en que se organiza el gobierno de un territorio a través de sus instituciones. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la organización política del virreinato y la que tenemos actualmente consiste en saber quiénes son las figuras que nos gobiernan y cuáles son las instituciones a través de las que ejercen ese gobierno. Pues, como tú sabrás, el virreinato se llamaba así porque dependíamos de un reinado. El rey estaba en España, es la península de España, como puedes ver en ese mapa, y cuando Cristóbal Colón descubrió América y Hernán Cortés realizó la conquista, se adueñaron de gran parte del territorio de América, al cual le llamaron Nueva España, que era un territorio de conquista. Por lo tanto, los reyes, el reinado, estaban en España, en el viejo continente, y la Nueva España se ubicaba en el nuevo continente descubierto por Colón y conquistado por Hernán Cortés. Por eso tenemos dos tipos de autoridades virreinales. Primero tenemos a las autoridades peninsulares del virreinato. ¿Qué quiere decir esto? Que son las autoridades que se encontraban allá en España. Entonces tenemos al rey y el rey tenía dos instituciones principales, que era el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y a otros personajes a quienes llamó los visitadores. Más adelante vamos a ver quiénes eran estos visitadores y cuál era la labor de cada uno de estos personajes. En cambio, las autoridades del virreinato, es decir, acá en el Nuevo Mundo, eran otras. Teníamos a la cabeza a un virrey, el cual tenía como instituciones a las audiencias reales, a los gobernadores, a la Real Hacienda, a los cabildos, pero también existía la figura de los corregidores. Vamos a ir viendo cada una de estas figuras y cada una de estas instituciones en qué consistía. Empecemos por las autoridades peninsulares. Por supuesto, tenemos que empezar por el rey. El rey era la autoridad suprema con poder absoluto. Su voluntad no tenía límites. El rey se encontraba en España y también se encontraba por encima de todas las instituciones de gobierno en el Nuevo Mundo, toda vez que él mismo instituía y nombraba a las autoridades bajo su mando. Se dice que el rey de España nunca visitó ninguna de sus colonias en América. Este rey tenía como una de sus grandes instituciones al Consejo de Indias. Este consejo fue creado en 1524 y esta institución, al igual que el rey, se encontraban en España, pero el Consejo de Indias ejercía su poder solo en los territorios del Nuevo Mundo. Su función fue principalmente aconsejar al rey español en la creación de leyes, el nombramiento de funcionarios, el repartimiento de la justicia, el nombramiento de algunas autoridades eclesiásticas, o sea, de la iglesia. También regulaba el comercio terrestre y marítimo. Pues bueno, ahora ya sabes en qué consistía la función de este Consejo de Indias y ahí tienes un retrato acerca de quiénes integraban y cómo se organizaba este Consejo de Indias. Algo parecido ocurría con la Casa de Contratación. Esta fue fundada en 1503 en Sevilla y fue una figura que se encargaba únicamente de la regulación del comercio entre España y los territorios bajo dominio español en América. Su poder estaba en España y entre otras funciones también estuvo la recaudación de impuestos, la administración y el cobro del quinto real. Finalmente,
tenemos a los visitadores como autoridades peninsulares. Estos visitadores eran personas enviadas por el rey para inspeccionar y revisar la conducta de todas las autoridades. Generalmente, el rey enviaba a estos visitadores cuando ocurrían alborotos graves, había sospecha de malos manejos financieros o estaba en peligro la fidelidad de la colonia del rey. ¿Qué te parece lo que hemos visto hasta aquí? ¿Verdad que es bastante interesante? Ahora vamos a ver cómo se organizaban las autoridades acá en la Nueva España. Y vamos a empezar, por supuesto, por el virrey. El virrey actuaba en nombre y representación del rey y ocupaba la figura del rey acá en la Nueva España, aunque con un poder limitado, pero eficaz para la implementación de las políticas económicas de justicia y gobierno en el virreinato, en el cual era designado. Su poder no era absoluto, sino sometido al Real Acuerdo, y como es de entenderse, gobernaba acá en la Nueva España. Este virrey tenía como instituciones primero a las audiencias reales. Estas audiencias eran los máximos tribunales de apelación en las Indias y estaban para escuchar las quejas de la población, la aplicación de las leyes y la justicia, así como tomar el lugar del virrey cuando éste se encontraba ausente. Esa fue una de sus principales funciones. Se conformaban por destacados personajes dedicados a la jurisprudencia como políticos, personal administrativo y personal judicial. Además de las audiencias reales, se encontraban los gobernadores. Estos personajes fueron los conquistadores a quienes el rey otorgaba el título de gobernador de los territorios conquistados. Al igual que el virrey, los gobernadores de las provincias dentro del virreinato eran designados directamente por la monarquía española. La figura de los gobernadores cambió el nombre hacia la mitad del siglo XVIII por el de intendente, cuando las provincias dieron paso a la organización de los territorios en las intendencias. Otra de las instituciones que se crearon en el virreinato fue la Real Hacienda, la cual administraba los intereses fiscales de la corona en la Nueva España. Además, recaudaba recursos financieros para poder atender los gastos ocasionados por la administración local y hacer frente a los compromisos derivados de la política europea. Además de la Real Hacienda, tenemos a los cabildos. Estos también eran llamados ayuntamientos o consejos, y se trata de una figura administrativa conformada por habitantes destacados de la comunidad en la cual vivían y los cuales se encargaban de resolver los problemas administrativos, económicos y ejercer la justicia en su comunidad. También en las ciudades de mayor número de habitantes, ahí era donde se les llamaba ayuntamiento, y en las poblaciones con menor densidad de población, que se les llamaba cabildos. Eran parte de sus funciones el reparto de las tierras y la recaudación de algunos impuestos. Finalmente, tenemos a los corregidores. Estos personajes eran los responsables de la administración de justicia. Sus decisiones eran apelables ante la Real Audiencia y estaban bajo la autoridad del virrey. Actuaban como representantes de las autoridades centrales en el gobierno local de las ciudades y villas de españoles y de los pueblos de indios. Pues como ves, aquí tenemos ya a las autoridades peninsulares, es decir, las que estaban allá en España, y las autoridades virreinales, es decir, las que estaban acá en la Nueva España. Yo te agradezco por tu atención y como siempre es un gusto ayudarte a aprender. Nos vemos.